El Imperio Romano del siglo II no era una abstracción administrativa. Era un organismo de 60 millones de personas distribuidas entre 3 continentes, con fronteras permanentemente amenazadas en el Danubio y el Éufrates, ejércitos que exigían salarios puntuales, ciudades devastadas por epidemias recurrentes y una red de lealtades políticas tan frágil como las alianzas que la sostenían. Marco Aurelio llegó al poder en el año 161, heredando un sistema que funcionaba por inercia institucional más que por estabilidad real. Durante los 19 años que gobernó, pasó más tiempo en campamentos militares que en Roma. La peste antonina mató aproximadamente a 5 millones de personas bajo su mandato. Las guerras marcomanas exigieron su presencia continua en el frente norte, y en medio de esa presión sostenida, escribió un diario filosófico que no estaba destinado a la publicación. Ese diario, conocido como Meditaciones, no es un tratado sistemático, es un conjunto de notas dirigidas a sí mismo, escritas en griego, probablemente durante las campañas militares. No hay en ellas retórica pública ni intención pedagógica. Hay, en cambio, un esfuerzo repetido por mantener la cordura moral en condiciones adversas. Marco Aurelio no escribe como maestro, sino como estudiante permanente de su propia mente. Y esa posición, la del gobernante que necesita gobernarse, define la naturaleza de su pensamiento. El poder político, en su experiencia, no resuelve la vulnerabilidad humana, la expone. Un emperador puede ordenar ejecuciones, redistribuir impuestos, nombrar generales y reorganizar provincias, pero no puede impedir que su hijo muera, que su cuerpo enferme, que su mente se distraiga o que el miedo lo visite por la noche. Esa asimetría entre capacidad externa e impotencia interna es el punto de partida del estoicismo imperial de Marco Aurelio. La filosofía estoica, tal como él la practica, no es una doctrina de consuelo emocional. Es una tecnología mental para operar en un mundo donde el sufrimiento es estructural y el control es limitado. Su principio fundamental es la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Esta división no es meramente conceptual, es operativa. Depende de nosotros el asentimiento, es decir, la aceptación o rechazo de las impresiones mentales que surgen ante los acontecimientos, la intención con que actuamos y el juicio que formulamos sobre lo que sucede. No depende de nosotros el comportamiento de otros, los resultados de nuestras acciones, la duración de nuestra vida, ni los eventos externos que nos afectan. Marco Aurelio repite esta distinción una y otra vez porque el poder político genera la ilusión contraria, la ilusión de que quien gobierna controla. Pero gobernar no es controlar. Gobernar es administrar lo probable dentro de lo incierto, ejercer influencia dentro de límites estructurales, tomar decisiones sin garantías. El emperador no domina el mundo, apenas puede intentar gobernarse a sí mismo. Esa autogestión, el dominio interior, no es un lujo contemplativo, es una necesidad funcional. Un gobernante que actúa desde la ira toma decisiones que afectan a millones. Un gobernante que no distingue entre ofensa real y percepción subjetiva reacciona de forma desproporcionada. Un gobernante que no educa su deseo busca en el poder lo que el poder no puede dar. Validación personal, seguridad emocional, sentido existencial. Marco Aurelio identifica estas trampas porque las ha enfrentado. Su escritura no describe problemas ajenos. Documenta su propia lucha contra la vanidad, la impaciencia, el resentimiento y la fatiga. Escribe como quien necesita recordar, cada mañana, por qué razón vale la pena mantener ciertos principios cuando todo a su alrededor empuja en dirección contraria. El concepto central de su práctica filosófica es el asentimiento. Entre un hecho y nuestra reacción existe un espacio cognitivo donde ocurre la interpretación. Ese espacio es el único terreno de libertad real. Un mensaje llega informando que una legión ha sido derrotada. El hecho es objetivo, pero el significado, esto es un desastre irreparable o esto es un revés que requiere ajustes tácticos, depende del juicio que formule quien recibe la noticia. Marco Aurelio entrena esa capacidad de juicio no para negar la gravedad de los acontecimientos,
sino para evitar que la mente añada capas de dramatización innecesarias que paralizan la acción. El estoicismo no enseña a no sentir, enseña a no obedecer automáticamente a lo que se siente. La emoción aparece, miedo, rabia, tristeza, pero no gobierna. La razón evalúa si esa emoción responde a un juicio correcto sobre la realidad o a una distorsión producto del ego, el cansancio o la costumbre. Esta disciplina interior se vuelve especialmente urgente en contextos de crisis sostenida. Marco Aurelio no vivió crisis puntuales que luego se resolvieron. Vivió en crisis como clima permanente. Las guerras del Danubio duraron más de una década. La peste no desapareció. Se volvió endémica. Las conspiraciones políticas, incluida la rebelión de Avidio Casio en 175, amenazaron la estabilidad del régimen. En ese escenario, la pregunta filosófica relevante no es ¿cómo evitar el sufrimiento?, sino ¿cómo actuar bien dentro del sufrimiento? La respuesta estoica es manteniendo la capacidad de elegir la actitud. No se trata de optimismo forzado ni de estoicismo entendido como frialdad emocional. Se trata de preservar la función racional que permite decidir cómo responder en lugar de reaccionar mecánicamente desde el impulso. La soledad del gobernante en este contexto no es metafórica, es estructural. Un emperador no tiene pares. No puede confiar plenamente en nadie porque todos los que lo rodean tienen intereses propios. No recibe información neutral porque toda información llega filtrada por intermediarios con agendas. Marco Aurelio escribe en una soledad radical, la de quien no puede compartir sus dudas sin que esas dudas se conviertan en armas políticas. Por eso su diario es también un refugio, un espacio donde puede ser honesto consigo mismo sin que esa honestidad tenga consecuencias estratégicas. En esas páginas no hay máscaras. Hay un hombre intentando no ser devorado por el personaje que debe interpretar públicamente. Esa tensión entre rol y persona plantea una cuestión ética profunda. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué parte de mí actúa cuando no hay recompensa ni castigo inmediato? Marco Aurelio responde que queda la parte racional, la capacidad de asentimiento, el núcleo que puede decir sí o no a las impresiones mentales. Ese núcleo es la identidad moral, y cultivarlo requiere práctica diaria. No basta con conocer los principios estoicos, es necesario recordarlos activamente, aplicarlos en situaciones concretas, corregir las desviaciones antes de que se vuelvan hábitos. La escritura cumple esa función. Es un ejercicio de mantenimiento del carácter, como el entrenamiento físico mantiene el cuerpo o la revisión táctica mantiene la eficacia militar. La vulnerabilidad, en este esquema, no es un problema a resolver. Es una condición a aceptar. Marco Aurelio no intenta superar la fragilidad humana mediante el poder. Intenta convivir con ella sin que lo paralice. Acepta que su cuerpo envejecerá, que perderá seres queridos, que sus decisiones tendrán consecuencias imprevistas, que su reputación fluctuará y que su muerte llegará sin consultar su calendario. Esa aceptación no es resignación pasiva, es realismo operativo. Si dedicas energía a resistir lo inevitable, desperdicias recursos que podrías usar para actuar sobre lo posible. El estoicismo, desde esta perspectiva, es una forma de eficiencia moral, concentrar la atención en lo que realmente depende de ti. La muerte, específicamente, funciona en su pensamiento como recordatorio de urgencia. No urgencia ansiosa, sino urgencia sobria. La vida es limitada, por lo tanto, cada día importa. Esta conciencia de finitud no produce angustia existencial, sino claridad de prioridades. Si hoy fuera el último día, ¿actuarías desde el ego o desde la virtud? ¿Desde el impulso o desde la razón? ¿Desde el resentimiento o desde la justicia? Marco Aurelio no plantea la muerte como amenaza, sino como estructura que obliga a preguntarse qué parte de uno mismo vale la pena activar mientras se está vivo. Y responde: la parte que actúa conforme a la naturaleza racional y social del ser humano, es decir, con sensatez, justicia, valentía y templanza. Esas 4 virtudes cardinales del estoicismo no son ornamentos éticos.
Son criterios funcionales para tomar decisiones cuando las circunstancias son ambiguas y las presiones contradictorias. La sensatez permite evaluar correctamente la situación. La justicia orienta la acción hacia el bien común. La valentía sostiene la acción frente al miedo o la incomodidad. La templanza evita que el deseo inmediato distorsione el juicio. Marco Aurelio no las trata como ideales abstractos, sino como herramientas operativas, y las necesita porque el poder amplifica la tentación de actuar desde el ego. Amplifica la posibilidad de tratar a otros como instrumentos. Amplifica la ilusión de ser especial, de estar por encima de las reglas que aplican a los demás. Contra esa ilusión, Marco Aurelio se entrena activamente. Se recuerda que es mortal, que su posición es temporal, que incluso los grandes emperadores del pasado son ahora polvo olvidado. Se recuerda que la gente que lo rodea, incluidos quienes lo traicionan o frustran, actúa desde su propia ignorancia o dolor, no desde maldad intrínseca. Este ejercicio de perspectiva no busca justificar comportamientos dañinos, sino evitar que el odio lo corrompa, porque el odio, como el deseo descontrolado, es una forma de esclavitud emocional, y la libertad interior, para él, consiste precisamente en no ser gobernado por impulsos automáticos. El deber, en este marco, no es obediencia ciega a normas externas, es coherencia con la naturaleza humana entendida como racional y social. Los seres humanos viven en comunidad, dependen unos de otros, y sus acciones tienen impacto colectivo. Por lo tanto, actuar bien significa actuar considerando ese entramado, no desde altruismo ingenuo, sino desde comprensión estructural de que el bienestar individual y el bienestar colectivo están entrelazados. Marco Aurelio no romantiza el deber, pero tampoco lo desprecia. Lo entiende como orientación cuando el deseo personal es cambiante y poco confiable. Educar el deseo, una de las tareas centrales del estoicismo, implica ajustarlo a lo que realmente depende de uno. Si deseas que otros te aprueben, te vuelves esclavo de opiniones ajenas. Si deseas que el pasado haya sido diferente, peleas contra lo imposible. Si deseas que el mundo funcione según tus preferencias, chocarás constantemente contra la realidad. En cambio, si deseas actuar con virtud, mantener la mente clara y responder justamente a lo que sucede, tu deseo se alinea con lo que sí controlas. Esa alineación no garantiza resultados externos, pero preserva la integridad interna. Y para Marco Aurelio, esa integridad es lo único que el poder no puede corromper sin tu colaboración activa. La escritura íntima, entonces, cumple una función política indirecta pero crucial. Un emperador que se examina diariamente, que corrige sus distorsiones cognitivas, que entrena la capacidad de juicio y que mantiene perspectiva sobre su propia mortalidad, tiene más probabilidades de gobernar sin convertirse en tirano. No porque sea moralmente superior por naturaleza, sino porque ha construido mecanismos internos de contención. El estoicismo de Marco Aurelio no es filosofía decorativa, es ingeniería del carácter aplicada a las condiciones extremas del poder absoluto, y su legado no consiste en haber resuelto la tensión entre poder y fragilidad, sino en haber documentado con honestidad brutal el esfuerzo diario por mantener la humanidad intacta cuando todo empuja a perderla. El estoicismo, una ética para un mundo que no obedece. El estoicismo no nació como filosofía de consuelo. Surgió en el siglo III a.C. como respuesta a una pregunta urgente: ¿cómo vivir bien en un mundo que no responde a nuestras preferencias? Zenón de Citio, fundador de la escuela, y sus sucesores, Cleantes, Crisipo, Panecio, Posidonio, construyeron un sistema ético que no prometía control sobre las circunstancias externas, sino dominio sobre la única variable que consideraban genuinamente accesible: la disposición interior. Cuando Marco Aurelio adopta esta tradición 4 siglos después, no lo hace como ejercicio intelectual. Lo hace porque gobierna un imperio en crisis permanente y necesita una estructura mental que le permita actuar con claridad cuando todo a su alrededor presiona en dirección contraria. La tesis central del estoicismo es simple en formulación, compleja en aplicación. Existe una distinción radical entre lo que depende de nosotros
y lo que no depende de nosotros. Depende de nosotros el uso de las representaciones mentales, es decir, el asentimiento o rechazo que otorgamos a las impresiones que recibimos, nuestras intenciones, nuestros juicios y nuestras decisiones deliberadas. No depende de nosotros el comportamiento de otros, los acontecimientos externos, la duración de nuestra vida, nuestra reputación, nuestra salud, los resultados de nuestras acciones, ni las condiciones materiales que heredamos. Esta división no es arbitraria, es una descripción funcional de los límites reales del poder humano, y el estoicismo construye toda su ética sobre esa descripción. Marco Aurelio repite esta distinción de formas variadas a lo largo de sus meditaciones, porque el poder político genera sistemáticamente la ilusión contraria. Un emperador firma decretos que movilizan ejércitos, redistribuyen recursos y alteran leyes. Esa capacidad de producir efectos en el mundo crea la fantasía de que quien gobierna controla las variables fundamentales de la existencia. Pero Marco Aurelio no controla si las legiones ganarán la próxima batalla, no controla si la peste seguirá matando ciudadanos, no controla si sus generales mantendrán lealtad o conspirarán contra él, no controla si su hijo será un gobernante competente. Puede influir en algunas de esas variables mediante decisiones estratégicas, pero no las domina. Y esa brecha entre influencia y control es donde el estoicismo interviene, ofreciendo una reorientación radical de la atención. Deja de intentar controlar lo incontrolable y concentra tu energía en lo único que realmente puedes dirigir. La fórmula estoica, vivir conforme a la naturaleza, suele malinterpretarse como un llamado a la espontaneidad o a seguir impulsos inmediatos. No significa eso. Para los estoicos, la naturaleza tiene dos sentidos complementarios. Por un lado, designa el orden causal del universo, la estructura de procesos físicos y transformaciones que constituyen la realidad. Todo lo que existe está sometido a cambio, composición y descomposición. Nada permanece idéntico a sí mismo. Los cuerpos envejecen, las estructuras políticas se disuelven, las relaciones se modifican, los ecosistemas se ajustan. Esta impermanencia no es un defecto reparable del cosmos, es su modo de operación normal. Vivir conforme a esa naturaleza implica aceptar el cambio como estructura, no como excepción. Por otro lado, naturaleza designa la esencia específica del ser humano, la capacidad racional y la condición social. Los humanos no solo responden a estímulos como los animales, pueden examinar sus propias respuestas, revisar sus juicios, deliberar antes de actuar. Y no existen aislados. Viven en comunidades interdependientes donde sus acciones afectan a otros y son afectadas por ellos. Vivir conforme a esta segunda naturaleza significa ejercer la razón con coherencia y actuar considerando el entramado social del que uno forma parte. Marco Aurelio integra ambos sentidos. El cosmos opera según una razón inmanente, lo que los estoicos llamaban logos, que estructura el encadenamiento de causas. Esa razón no es una divinidad personal que interviene según caprichos. Es el principio ordenador que hace inteligible la realidad. Cuando Marco Aurelio afirma que todo lo que ocurre es parte del orden del mundo, no está apelando a un optimismo metafísico ingenuo. Está afirmando que los acontecimientos tienen causas, que esas causas responden a condiciones previas y que ese encadenamiento causal no opera en función de nuestras preferencias individuales. Aceptar esto no elimina el dolor, pero elimina una forma específica de sufrimiento añadido, la sensación de agravio personal contra el universo. Cuando alguien interpreta un acontecimiento adverso como un ataque dirigido contra él, añade a la dificultad objetiva del evento una capa de injusticia percibida que envenena la respuesta. Marco Aurelio intenta desactivar esa capa, no porque niegue que existan injusticias humanas, las reconoce constantemente, sino porque distingue entre injusticias producidas por acciones humanas deliberadas e injusticias proyectadas sobre acontecimientos naturales o sistémicos. El concepto de destino en el estoicismo tampoco es fatalismo místico.
No sugiere que exista un plan preestablecido con propósito teleológico individual. Sugiere que cada acontecimiento emerge de una cadena de causas necesarias, dadas ciertas condiciones iniciales. En ese sentido, el pasado es absolutamente necesario. No pudo haber sido de otra manera, dadas las causas que lo produjeron. El futuro, en cambio, permanece abierto en tanto que nuestras decisiones presentes forman parte de la cadena causal que lo producirá. Esta posición, conocida como compatibilismo, sostiene que determinismo y responsabilidad moral no son incompatibles. Aunque las acciones humanas están causalmente determinadas por condiciones previas, genética, educación, circunstancias sociales, siguen siendo nuestras acciones en un sentido relevante. Emergen de nuestro carácter, reflejan nuestros juicios, expresan nuestras decisiones deliberativas. Por lo tanto, somos responsables de ellas. Marco Aurelio no desarrolla estas distinciones técnicas explícitamente en sus meditaciones, pero opera dentro de su marco. Cuando se recuerda que debe aceptar lo que ocurre, no está abogando por pasividad. Está practicando una distinción crucial entre aceptación y resignación. La resignación es capitulación, un abandono de la voluntad que produce apatía y descompromiso. La aceptación racional, en cambio, es reconocimiento lúcido de la realidad que preserva la capacidad de acción. Acepto que este acontecimiento ha ocurrido, negar su existencia sería delirio. Y desde ese reconocimiento decido cómo responder. Acepto que mi hijo ha muerto, la negación no lo revive, pero no acepto volverme amargo o injusto como consecuencia. Acepto que una legión fue derrotada, la negación no altera el hecho, pero no acepto que mi respuesta sea desproporcionada o tácticamente incompetente. La aceptación libera energía mental que de otro modo se desperdiciaría en resistencia psicológica contra lo inevitable. Esta distinción tiene consecuencias políticas directas. Un gobernante que no acepta racionalmente las condiciones reales desde las que debe operar tomará decisiones basadas en cómo le gustaría que fuera la situación, no en cómo es. Diseñará estrategias militares que asumen recursos inexistentes. Implementará políticas que ignoran resistencias estructurales. Reaccionará a disidencia como si fuera traición personal en lugar de conflicto político manejable. Marco Aurelio necesita aceptar que las fronteras del Danubio están bajo presión constante, que las arcas del imperio están agotadas por guerras prolongadas, que la peste ha debilitado la capacidad productiva de provincias enteras, que su hijo Cómodo no muestra las cualidades que él quisiera ver en un sucesor. Aceptar estas realidades no significa aprobarlas ni celebrarlas. Significa reconocerlas como punto de partida desde el cual debe actuar. Y actuar desde realidad reconocida es más eficaz que actuar desde deseos proyectados. El asentimiento, sincatatesis en griego, es el mecanismo central de la ética estoica. Toda percepción produce en la mente una representación, una impresión inicial. Esa impresión no es todavía un juicio, es simplemente una apariencia mental. Veo un gesto que interpreto como desprecio, escucho un comentario que suena como crítica, recibo una noticia que parece amenazante. En cada caso, la impresión llega acompañada de una sugerencia implícita de significado, pero ese significado no es automáticamente verdadero. Puedo examinar la impresión antes de asentir a ella, antes de convertirla en juicio afirmado. Ese examen es el ejercicio de la razón, y ese ejercicio es la única libertad que, según los estoicos, nadie puede arrebatar sin colaboración del sujeto. Puedo perder mi reputación, otros controlan sus opiniones sobre mí. Mi salud, el cuerpo está sometido a procesos biológicos. Mis bienes, la fortuna es inestable. Incluso mi vida, la muerte llegará sin consultar. Pero mientras mi mente funcione, mantengo la capacidad de examinar mis juicios. Y en esa capacidad reside mi libertad interior. Marco Aurelio practica este examen constantemente. Cuando se siente irritado por la estupidez de alguien, se detiene y pregunta: ¿es posible eliminar la estupidez del mundo? No. Entonces, ¿por qué espero que no exista? Cuando siente tentación de actuar para ganar aprobación, se pregunta: ¿importará esa aprobación dentro de 100 años? No. Entonces,
¿por qué convertirla en criterio de acción? Cuando experimenta miedo ante un acontecimiento futuro incierto, se pregunta, ¿ha ocurrido ya? No. Entonces, ¿por qué sufrir anticipadamente por algo que quizá nunca suceda? Este método no elimina las emociones. Elimina la obediencia automática a las emociones cuando surgen de juicios distorsionados. Y esto plantea una cuestión importante. El estoicismo no propone insensibilidad emocional. Propone independencia respecto de emociones cuya base racional es defectuosa. La ética estoica no es individualista en el sentido de promover aislamiento moral. Es profundamente social. Los estoicos sostenían que los seres humanos son, por naturaleza, seres comunitarios. Nadie se desarrolla sin cuidado ajeno, nadie produce conocimiento sin herencia cultural, nadie sobrevive sin cooperación. Esta interdependencia no es contingente, es estructural. Por lo tanto, actuar conforme a la naturaleza humana incluye actuar considerando el bienestar del conjunto. Marco Aurelio insiste en que somos miembros de un cuerpo político más amplio. Primero la comunidad inmediata, luego el imperio, finalmente la comunidad racional de la humanidad. Ese reconocimiento genera obligaciones morales. No porque exista una ley divina externa que las imponga, sino porque la razón misma, cuando funciona correctamente, reconoce la interdependencia y ajusta la acción en consecuencia. Este cosmopolitismo estoico tiene implicaciones radicales para su época. En un imperio estratificado por jerarquías legales rígidas, ciudadanos, libertos, esclavos, Marco Aurelio afirma la igualdad fundamental de todos los seres racionales. No traduce esa convicción en reforma institucional. Las estructuras económicas del imperio dependían de la esclavitud, pero la mantiene como principio regulativo de su actitud personal. Recuerda que el esclavo que lo sirve comparte con él la capacidad racional, que el soldado bárbaro que enfrenta en batalla es igualmente humano, que incluso quien lo traiciona actúa desde su propia perspectiva limitada, no desde maldad metafísica. Esta postura no justifica injusticias estructurales, pero previene la deshumanización que las agrava. La relación entre ética personal y ejercicio del poder, en este contexto, no es tangencial, es constitutiva. Un gobernante que no examina sus propios juicios gobierna desde impresiones no verificadas. Un gobernante que no distingue entre lo que controla y lo que no desperdicia recursos en objetivos inalcanzables. Un gobernante que no acepta racionalmente las condiciones reales opera desde fantasías que producen desastres políticos. Marco Aurelio entiende que el dominio interior no es un lujo contemplativo paralelo a sus responsabilidades políticas. Es la condición de posibilidad para cumplir esas responsabilidades sin corromperse. Porque el poder corrompe precisamente cuando amplifica las distorsiones del carácter individual. Un hombre vanidoso con poder se convierte en tirano. Un hombre iracundo con poder se convierte en asesino. Un hombre codicioso con poder se convierte en explotador. La filosofía estoica, para Marco Aurelio, es el mecanismo que previene esa amplificación. No garantiza que no cometerá errores, los comete, pero reduce la probabilidad de que esos errores emerjan de vicios caracterológicos no examinados. El concepto de deber en el estoicismo tampoco es obediencia mecánica a normas externas. Es coherencia con la naturaleza racional y social de la gente. Tengo el deber de actuar justamente no porque una autoridad externa lo ordene, sino porque la justicia es expresión de la razón práctica correctamente ejercida. Tengo el deber de cumplir compromisos no porque temer castigo, sino porque la coherencia entre palabra y acción es constitutiva de la integridad racional. Tengo el deber de contribuir al bien común no por altruismo sentimental, sino porque reconozco que mi bien individual está entrelazado con el bien colectivo. Este fundamento racional del deber lo distingue tanto de la moral religiosa, que apela a mandatos divinos, como del utilitarismo, que calcula consecuencias agregadas. El estoicismo afirma que actuar virtuosamente es actuar conforme a lo que uno es cuando funciona correctamente como ser racional. Marco Aurelio no presenta esta ética como sistema perfeccionado que ha alcanzado. La presenta como disciplina diaria que debe sostener contra resistencias internas constantes.
Su escritura documenta esa lucha. Se recuerda principios porque los olvida bajo presión. Se corrige a sí mismo porque detecta desviaciones. Se examina porque reconoce su propensión a la vanidad, la impaciencia, el resentimiento. Esta honestidad hace que su filosofía sea creíble. No escribe como sabio consumado, sino como estudiante permanente de su propia mente. Y esa posición, la del emperador que necesita recordarse cada mañana cómo mantener su humanidad intacta, define la naturaleza práctica de su estoicismo. No es teoría especulativa sobre la estructura del cosmos. Es tecnología aplicada para preservar la función racional en condiciones adversas. El dominio de sí, emociones, deseo y muerte. La filosofía estoica, tal como Marco Aurelio la practica, no es primariamente una doctrina sobre el universo. Es un método para gestionar la vida interior cuando las circunstancias externas presionan en direcciones que amenazan la integridad moral. El dominio de sí, encrateia, no designa represión emocional ni ascetismo extremo. Designa la capacidad de mantener coherencia entre juicios racionales y acciones efectivas, incluso cuando impulsos emocionales empujan en dirección contraria. Es fundamentalmente una cuestión de gobernanza interna, quien decide dentro de la mente. Si las emociones gobiernan, el agente se vuelve reactivo, inestable, predecible para quienes saben manipular esos resortes. Si la razón gobierna, el agente preserva autonomía, estabilidad y capacidad de respuesta calibrada. La teoría estoica de las emociones difiere sustancialmente de concepciones modernas. Para los estoicos, las emociones no son fuerzas irracionales que surgen independientemente del pensamiento. Son juicios, o al menos contienen juicios implícitos sobre valor y realidad. La ira, por ejemplo, no es simplemente una sensación de calor corporal o aceleración cardiovascular. Es un juicio complejo que afirma: me han dañado injustamente, y ese daño es significativo. El miedo no es solo activación fisiológica, es el juicio. Algo malo está a punto de ocurrir, y no podré manejarlo. El deseo excesivo por algo externo es el juicio. Necesito ese objeto para estar bien, y sin él estaré mal. En cada caso, la emoción depende de una evaluación cognitiva. Y si esa evaluación es incorrecta, la emoción será desproporcionada o inapropiada. Esta teoría tiene consecuencias prácticas inmediatas. Si las emociones fueran fuerzas irracionales independientes del juicio, solo podríamos gestionarlas mediante represión o distracción. Pero si contienen juicios, podemos examinar esos juicios y, si encontramos errores, modificarlos. Marco Aurelio practica ese examen. Cuando siente ira porque alguien lo ha ofendido, se pregunta: ¿es posible que los seres humanos cometan errores? Sí. ¿He cometido yo errores similares? Sí. Entonces, ¿por qué espero que otros sean perfectos cuando yo no lo soy? Este proceso no elimina inmediatamente la sensación de ira, pero debilita su base racional. Y al debilitar esa base, reduce la probabilidad de que la ira controle la acción. El objetivo no es no sentir ira nunca. El objetivo es no obedecer a la ira como si fuera un mandato legítimo. La distinción entre propateia, reacciones emocionales iniciales involuntarias, y patos, emociones plenamente desarrolladas que involucran asentimiento, es crucial aquí. Cuando alguien te insulta, surge una reacción fisiológica inmediata: tensión muscular, aceleración cardíaca, calor facial. Esa reacción es involuntaria y no constituye falla moral. Es simplemente cómo funciona el sistema nervioso. El problema surge cuando asientes al juicio implícito en esa reacción: me han dañado significativamente, debo responder con violencia. Ese asentimiento transforma la reacción inicial en ira completa, y esa transformación sí depende de ti. Marco Aurelio se entrena para interceptar ese momento de asentimiento, no para suprimir la reacción inicial, eso es imposible, sino para evitar que se convierta en juicio afirmado y acción destructiva. La ira es particularmente problemática porque combina sensación de justicia con pérdida de control. Quien está enojado siente que tiene razón, que su respuesta es proporcionada,
que el otro merece castigo. Esa certidumbre moral hace la ira especialmente peligrosa, porque quien la experimenta no reconoce que está actuando desde una distorsión cognitiva. Marco Aurelio insiste en que la ira nubla el juicio precisamente cuando promete claridad. Promete que estás defendiendo lo correcto, pero frecuentemente te está empujando a actuar de forma que violarás tus propios principios. La ira promete firmeza, pero produce rigidez. Promete justicia, pero produce venganza desproporcionada. Para un emperador, esta distorsión tiene consecuencias masivas. Una decisión tomada desde la ira puede resultar en ejecuciones injustas, políticas represivas, guerras innecesarias. Por eso Marco Aurelio se entrena específicamente contra la ira. No porque nunca la siente, sino porque reconoce su capacidad destructiva amplificada por el poder. El método que emplea es recontextualización cognitiva. Cuando alguien lo molesta, se recuerda que esa persona actúa desde su propia perspectiva limitada, probablemente ignorante de cómo afecta a otros. Se recuerda que la estupidez y la maldad humanas son hechos estructurales del mundo, tan inevitables como la lluvia. Se recuerda que molestarse por comportamiento humano predecible es tan absurdo como molestarse porque el agua moje. Este ejercicio no justifica el mal comportamiento ajeno, simplemente previene que su propia respuesta añada más mal al mundo. Porque responder a injusticia con ira descontrolada no restaura justicia, produce más injusticia, ahora ejecutada por quien tenía el poder de actuar mejor. La ambición y la vanidad plantean problemas diferentes, pero igualmente corrosivos. La ambición, como deseo de logro, puede ser neutral o incluso positiva si se orienta hacia objetivos valiosos. El problema surge cuando la ambición se convierte en necesidad compulsiva de superioridad, cuando el objetivo deja de ser hacer bien algo y se convierte en ser visto haciéndolo bien, ser admirado, ser reconocido como superior. Esa transformación convierte la acción en performance y a la gente en prisionero de la opinión ajena. Marco Aurelio identifica este mecanismo porque lo experimenta. Como emperador, está constantemente observado. Cada gesto se interpreta, cada decisión se evalúa, cada palabra se repite. Esa observación constante crea presión para actuar de forma que genere aprobación. Y esa presión, si no se resiste, corrompe la acción, porque entonces ya no actúas desde tu criterio racional, sino desde anticipación de respuesta ajena. La fama, en este contexto, es particularmente insidiosa. Marco Aurelio la analiza con precisión. La fama es opinión de otros sobre ti. Esa opinión está fuera de tu control, depende de juicios ajenos que no puedes dirigir. Es inestable, cambia según circunstancias, modas, intereses políticos. Es frecuentemente inexacta, se basa en información parcial, rumores, proyecciones, y es efímera, incluso la fama más extensa se desvanece en pocas generaciones. Construir tu identidad sobre algo tan inestable, inexacto y efímero es construir sobre arena. Marco Aurelio se recuerda que los grandes emperadores del pasado, Augusto, Trajano, Adriano, son ahora nombres en libros que casi nadie lee. Sus logros políticos se disolvieron en transformaciones históricas posteriores. Su fama se redujo a unas líneas en textos académicos. Si ellos, con todo su poder y éxito, terminaron olvidados, ¿qué sentido tiene obsesionarse con la aprobación contemporánea? Este ejercicio de perspectiva temporal no busca producir nihilismo. Busca liberar la acción de la dependencia respecto a recompensas externas. Si actúas virtuosamente solo cuando recibes aplausos, tu virtud es condicional. Si actúas virtuosamente porque reconoces que es lo correcto independientemente de reconocimiento, tu virtud es estable. Marco Aurelio busca esa estabilidad, no porque desprecie el reconocimiento, es humano apreciarlo, sino porque reconoce que hacer lo necesario lo convertiría en esclavo. Y la esclavitud respecto a opinión ajena es una de las formas más sutiles y extendidas de pérdida de libertad interior. El deseo opera según lógica similar. El deseo en sí no es problemático, es la estructura motivacional básica que empuja a la acción.
El problema surge cuando el deseo se fija en objetos externos como condición de bienestar. Cuando alguien cree que necesita cierto objeto, dinero, posición social, relación específica, reconocimiento profesional, para estar bien, convierte ese objeto en fuente de su estabilidad emocional. Y dado que los objetos externos son inestables, pueden perderse, cambiar, resultar diferentes de lo esperado, esa dependencia garantiza sufrimiento. Marco Aurelio propone una reorientación del deseo, desear actuar virtuosamente en lugar de desear resultados específicos. Porque la virtud, justicia, valentía, templanza, sensatez, depende de ti. Puedes elegir actuar justamente incluso cuando no te beneficia. Puedes elegir actuar valientemente incluso cuando tienes miedo. Puedes elegir actuar con templanza incluso cuando el impulso te empuja al exceso. Esas elecciones están bajo tu control de una forma que los resultados externos no lo están. Esta reorientación no implica indiferencia respecto a resultados. Marco Aurelio no es indiferente a si gana batallas, si sus políticas funcionan, si sus súbditos prosperan, pero distingue entre preferir resultados positivos y necesitarlos como condición de su bienestar interior. Prefiere que sus legiones ganen, pero si pierden, no colapsa moralmente. Prefiere que su hijo sea competente, pero si no lo es, no abandona su propio deber. Prefiere que la peste termine, pero mientras continúa, sigue actuando con responsabilidad. Esta distinción entre preferencia y necesidad es técnicamente crucial en la ética estoica. Los estoicos reconocían que ciertos externos son preferibles a sus contrarios: salud sobre enfermedad, riqueza sobre pobreza, vida sobre muerte. Pero sostenían que esas preferencias no deben convertirse en dependencias que comprometan la virtud. La impermanencia funciona como correctivo constante contra apegos excesivos. Marco Aurelio medita repetidamente sobre el cambio universal. Todo lo compuesto se descompone, todo lo nacido muere, todo lo construido se derrumba. Las civilizaciones florecen y colapsan, los imperios se expanden y fragmentan, las personas envejecen y desaparecen. Esta conciencia de impermanencia no es morbosa, es realista y tiene función práctica. Previene que tratemos lo temporal como si fuera permanente, que invirtamos identidad en lo que inevitablemente se perderá, que construyamos expectativas que la realidad necesariamente frustrará. Si acepto que mi cuerpo envejecerá, el envejecimiento no me sorprende como tragedia. Si acepto que perderé personas queridas, su pérdida sigue doliendo, pero no colapsa mi mundo. Si acepto que mi reputación fluctuará, sus fluctuaciones no determinan mi valor. La muerte, específicamente, funciona en el pensamiento de Marco Aurelio como recordatorio de finitud que organiza prioridades, no como amenaza que paraliza, sino como límite que clarifica. La vida es limitada, por lo tanto cada día importa. Esta ecuación no produce ansiedad si se maneja correctamente, produce enfoque. Si tuvieras tiempo infinito, podrías posponer indefinidamente lo importante. Pero dado que el tiempo es finito, la pregunta moral se vuelve urgente. ¿Cómo estás usando el tiempo que tienes? ¿Estás actuando desde tu mejor parte o desde tu parte más reactiva? ¿Estás cumpliendo tus obligaciones o evitándolas? ¿Estás tratando a otros justamente o instrumentalizándolos? La muerte no responde esas preguntas, pero las vuelve ineludibles. Marco Aurelio practica meditatio mortis, meditación sobre la muerte, no como ejercicio macabro, sino como calibración moral. Se recuerda que morirá, que esa muerte puede llegar en cualquier momento, que cuando llegue todo lo que habrá importado es cómo vivió. Esta práctica tiene antecedentes en la tradición estoica. Séneca recomendaba vivir cada día como si fuera el último, no para entregarse al hedonismo, sino para evitar la procrastinación moral. Epicteto insistía en recordar la mortalidad de seres queridos, no para deprimirse, sino para valorarlos mientras están vivos y prepararse para su pérdida inevitable. Marco Aurelio integra estas prácticas en su rutina mental. Cuando se siente tentado a actuar por vanidad, se pregunta: ¿si muriera mañana, importaría esa aprobación que busco?
Cuando siente resentimiento contra alguien, se pregunta: tanto esa persona como yo moriremos pronto. ¿Vale la pena desperdiciar este tiempo limitado en hostilidad? La humildad temporal emerge de este reconocimiento de finitud. Marco Aurelio se sitúa en perspectiva cósmica deliberadamente. El imperio es vasto, pero el cosmos es infinitamente mayor. Su reinado es largo para estándares humanos, pero infinitesimal en escala geológica. Su fama es extensa en el presente, pero se disolverá en generaciones. Esta perspectiva no busca minimizar su importancia como insulto, sino calibrarla como realidad. Es importante actuar bien en su posición, pero esa importancia es local y temporal, no absoluta ni eterna. Ese reconocimiento previene la inflación del ego que el poder produce casi automáticamente. Cuando el mundo te trata como figura central, cuando tus palabras mueven ejércitos y tus decisiones afectan millones, resulta difícil no internalizar esa centralidad como verdad metafísica. Marco Aurelio combate esa internalización, recordándose constantemente su pequeñez cósmica. La disciplina del pensamiento en este contexto es mantenimiento continuo del carácter. Marco Aurelio trata la mente como espacio que requiere higiene. Si no se limpia, acumula distorsiones, resentimientos que crecen con repetición mental, comparaciones envidiosas que corroen la satisfacción, anticipaciones catastróficas que generan ansiedad innecesaria, nostalgias que impiden valorar el presente. Limpiar la mente no significa reprimir esos contenidos violentamente. Significa examinarlos, reconocer cuáles surgen de juicios distorsionados y retirar el asentimiento que los sostiene. Este proceso es interminable. No se logra de una vez y se mantiene automáticamente. Requiere práctica diaria como cualquier habilidad. Y Marco Aurelio lo practica escribiendo. Su escritura cumple función terapéutica en sentido filosófico original. Terapia como cuidado, mantenimiento, cultivo. Escribe para recordarse principios que el caos diario amenaza con borrar. Escribe para corregir desviaciones que detecta en su propio pensamiento. Escribe para prepararse mentalmente antes de enfrentar situaciones difíciles. Escribe para procesar experiencias después de ocurridas. Esta práctica no es confesión religiosa ni psicoanálisis moderno. Es gimnasia mental aplicada a situaciones específicas. Y es efectiva precisamente porque es específica. No teoriza abstractamente sobre virtud. Examina cómo actuar virtuosamente hoy, en esta situación concreta, con estas personas específicas, bajo estas presiones particulares. La dignidad interior como resultado de esta disciplina no es estatus externo ni autoimagen inflada. Es coherencia entre razón y acción. Dignidad significa que tus decisiones responden a tu criterio racional, no a impulsos no examinados, no a presiones externas, no a miedos o deseos descontrolados. Significa que puedes sostener tu mirada moral incluso cuando perdes todo lo demás. Marco Aurelio enfrenta esta prueba constantemente. Pierde batallas, pierde aliados, pierde familia, pierde salud. En cada pérdida tiene la opción de mantener su criterio moral o abandonarlo. Mantenerlo no evita el dolor, pero preserva la parte de él que puede seguir actuando bien. Abandonarlo no elimina el dolor, pero añade corrupción moral al sufrimiento. La elección es clara. Y esa claridad, producida por años de práctica filosófica, es lo que define su legado como emperador filósofo. No que resolvió todos los problemas del imperio, sino que mantuvo su humanidad intacta mientras intentaba hacerlo. Justicia y deber. Gobernar sin perder el alma. El poder político plantea una cuestión moral que ningún sistema institucional resuelve por completo. ¿Cómo evitar que quien gobierna se corrompa gobernando? Esta no es una pregunta sobre mecanismos externos de control, checks and balances, separación de poderes, rendición de cuentas. Es una pregunta sobre corrosión interna del carácter, porque el poder no solo otorga capacidad de decisión sobre asuntos públicos, modifica la psicología de quien lo ejerce, genera hábitos perceptivos, acostumbrarse a que obedezcan, acostumbrarse a que no contradigan, acostumbrarse a que las propias preferencias se conviertan en realidad mediante decreto. Esos hábitos
repetidos durante años, alteran la estructura moral de la gente. Marco Aurelio identifica este riesgo con precisión. El poder no es simplemente un instrumento neutral disponible para buenos o malos fines. Es una fuerza que actúa sobre quien la posee, que lo expone a tentaciones específicas inaccesibles para quienes carecen de él. Impunidad, adulación sistemática, capacidad de satisfacer caprichos sin resistencia externa, confusión progresiva entre voluntad personal y bien común. La filosofía estoica, en este contexto, funciona como contrapeso interno. No reemplaza instituciones. Marco Aurelio no desmanteló estructuras legales romanas ni inventó mecanismos democráticos de control, pero opera en el espacio donde las instituciones no llegan. La deliberación interior que precede a la decisión pública. Cuando un emperador debe elegir entre castigar severamente una traición o ejercer clemencia, entre implementar una política fiscal impopular pero necesaria o ceder a presiones de grupos influyentes, entre mantener una guerra costosa o negociar una paz que será vista como debilidad. Esas decisiones no emergen mecánicamente de códigos legales, emergen de juicios morales influidos por el carácter del gobernante, y ese carácter, si no se cultiva deliberadamente, se deforma bajo presión. La justicia, para Marco Aurelio, no es una emoción ni un impulso sentimental. Es una virtud racional, la disposición habitual a dar a cada uno lo que le corresponde según criterios que trascienden preferencias personales. Esta definición, heredada de la tradición filosófica griega, tiene implicaciones operativas. Significa que la justicia requiere examinar situaciones desde perspectiva desapasionada, considerando no solo el caso inmediato, sino el precedente que establece, no solo el efecto visible, sino las consecuencias sistémicas, no solo la persona que suplica, sino quienes no tienen voz para suplicar. Un gobernante justo no es quien distribuye favores según simpatías personales, es quien aplica criterios consistentes que respeten la igual dignidad racional de todos los seres humanos. Este cosmopolitismo estoico, la idea de que todos los seres humanos participan de una misma naturaleza racional y, por tanto, forman una comunidad moral universal, era conceptualmente radical en el contexto romano. El imperio operaba mediante jerarquías legales rígidas. Ciudadanos romanos gozaban de derechos que los no ciudadanos no tenían. Los hombres libres poseían estatus legal que los esclavos carecían. Las provincias se administraban como territorios conquistados sometidos a Roma, no como comunidades políticas con autonomía. Marco Aurelio no transformó estas estructuras. Su reinado mantuvo la esclavitud, las guerras de conquista, las ejecuciones políticas, la administración imperial centralizada, pero su filosofía personal sostenía un principio regulativo que contradecía esas prácticas: la igualdad fundamental de todos los seres racionales. Esta tensión entre convicción filosófica y realidad política no es hipocresía simple, es la condición normal del ejercicio del poder en sistemas heredados. Marco Aurelio no eligió gobernar un imperio esclavista, heredó uno. No decidió que Roma funcionaría mediante conquista militar. Esa era la estructura existente cuando llegó al poder. La cuestión filosófica relevante no es si debió haber abolido la esclavitud, expectativa anacrónica que proyecta sensibilidades modernas sobre contextos antiguos, sino cómo manejó moralmente el poder que efectivamente poseía dentro de las restricciones estructurales que enfrentaba. Y aquí, su estoicismo le proporcionaba al menos dos recursos. Primero, el recordatorio constante de que quienes carecían de poder legal, esclavos, bárbaros, súbditos provinciales, compartían con él la capacidad racional y por tanto merecían consideración moral. Segundo, la disciplina interior para no añadir crueldad innecesaria a las crueldades estructurales del sistema. La compasión, en este esquema, debe diferenciarse radicalmente de la arbitrariedad sentimental. La compasión como emoción es respuesta inmediata ante sufrimiento visible que genera impulso de alivio. Esa respuesta es humana y valiosa en contextos personales, pero un gobierno basado exclusivamente en compasión emocional
produce injusticia porque la visibilidad del sufrimiento es desigual. Quien suplica en persona genera más compasión que quien sufre en silencio. Quien articula su dolor elocuentemente obtiene más respuesta que quien carece de recursos retóricos. Quien tiene acceso al gobernante recibe atención que quien permanece invisible nunca obtiene. Por eso la justicia, entendida como virtud racional, requiere disciplinar la compasión, convertirla en principio que opera independientemente de la presencia física del que sufre, que considera casos comparables de forma consistente, que no premia la manipulación emocional ni castiga la reserva. Marco Aurelio intentaba lo que podríamos llamar compasión estructurada, reconocimiento del sufrimiento humano procesado mediante criterios racionales que evitan favoritismo. Esto no significa frialdad. Significa que el criterio de decisión no es «me conmueve esta persona», sino «¿qué principio aplicable consistentemente a casos similares debe regir aquí?». Esta postura es particularmente difícil porque contradice intuiciones morales comunes. La moral cotidiana opera mediante proximidad. Nos importan más quienes conocemos, quienes vemos, quienes nos generan empatía directa. La justicia política, en cambio, requiere distancia, capacidad de decidir sin que la cercanía emocional distorsione el juicio. La ley cumple función crucial en este esquema, no porque las leyes romanas fueran justas, muchas no lo eran según estándares morales básicos, sino porque el gobierno mediante ley es menos arbitrario que el gobierno mediante capricho personal. Una ley pública, conocida de antemano, aplicable consistentemente, es predecible. Los súbditos pueden ajustar su comportamiento sabiendo qué consecuencias seguirán de qué acciones. El gobierno mediante capricho, en cambio, convierte cada decisión en función del humor, las simpatías o los intereses momentáneos del gobernante. Nadie puede predecir qué comportamiento será castigado o premiado porque no hay criterio consistente. Marco Aurelio, formado en tradición filosófica que enfatizaba la razón como ordenadora, comprendía que la ley, incluso ley imperfecta, es expresión de racionalidad aplicada a la vida colectiva. Por eso, la respetaba no solo como límite externo, sino como disciplina interna. Actuar según ley en lugar de según impulso es forma de autocontrol político. Sin embargo, ningún sistema legal elimina completamente la violencia inherente al poder estatal. El Estado romano, como todo Estado, se sostenía mediante coacción, capacidad de imponer decisiones por fuerza cuando la persuasión fracasaba. Ejércitos, prisiones, ejecuciones, confiscaciones eran instrumentos normales de gobierno. Marco Aurelio no rechazaba esos instrumentos, los empleaba, pero intentaba que su uso respondiera a necesidad estructural, no a satisfacción personal. La pregunta moral relevante no era si evitar toda violencia, imposible para un gobernante imperial, sino si cada acto de coacción servía a función legítima o meramente expresaba venganza, vanidad o crueldad gratuita. El deber, en filosofía estoica, no es obediencia a mandatos externos arbitrarios, es coherencia con la naturaleza racional de la gente. Marco Aurelio tenía deberes como emperador: defender fronteras, administrar provincias, mantener abastecimiento urbano, resolver disputas legales, no porque un dios se los hubiera ordenado, sino porque ocupar esa posición implicaba responsabilidades hacia quienes dependían de su función. Cumplir esos deberes era expresión de su naturaleza como ser racional integrado en comunidad política. Pero el deber también operaba como límite contra el deseo. Cuando estaba cansado, enfermo, hastiado de conflictos interminables, el deseo le pedía retirarse, delegar, escapar. El deber le recordaba que la función no desaparece porque la disposición emocional cambie. Esta tensión entre deber y deseo es constitutiva de la ética estoica. El deseo fluctúa según circunstancias, estados de ánimo, presiones externas. El deber permanece estable como criterio de acción, mientras la razón reconozca la obligación. Aquí aparece una de las paradojas más difíciles del gobierno virtuoso. Cumplir el deber correctamente no garantiza resultados positivos ni reconocimiento social.
Marco Aurelio podía tomar decisiones moralmente correctas que produjeran consecuencias políticas desastrosas porque las variables que determinan resultados históricos exceden ampliamente la virtud individual. Podía actuar con justicia y generar enemigos porque toda decisión que establece límites frustra intereses. Podía gobernar con templanza y ser visto como débil. Podía mantener clemencia y ser traicionado. La virtud política no opera en vacío moral donde lo correcto siempre triunfa. Opera en terreno histórico donde fuerzas económicas, tensiones sociales, contingencias militares, intrigas personales y simple mala suerte determinan resultados tanto o más que la calidad ética de las decisiones. La figura de Cómodo, su hijo y sucesor, ejemplifica esta paradoja con brutalidad histórica. Marco Aurelio dedicó décadas a cultivar su propio carácter mediante filosofía estoica. Intentó gobernar con justicia dentro de las limitaciones estructurales del imperio. Mantuvo disciplina interior contra tentaciones del poder absoluto y legó el trono a un hijo que, según fuentes históricas, demostró crueldad, capricho y desprecio por las virtudes que su padre había cultivado. Esta sucesión no es simplemente anécdota biográfica desafortunada, es problema político estructural que revela límite fundamental de la virtud personal. No se transmite genéticamente ni se garantiza mediante educación. Un padre virtuoso puede tener hijo vicioso. Un gobernante excelente puede ser seguido por tirano. La calidad moral de un régimen no persiste automáticamente más allá de la vida del individuo que la sostuvo. Marco Aurelio enfrentaba aquí dilemas sin solución satisfactoria. El sistema romano de sucesión imperial carecía de mecanismos establecidos. Algunos emperadores designaban sucesores adoptivos elegidos por mérito. Otros transmitían poder a hijos biológicos por dinastía. Marco Aurelio eligió la segunda opción, quizá porque consideraba que la legitimidad dinástica reduciría conflictos sucesorios, quizá porque las presiones políticas no le permitían alternativa viable, quizá porque sobreestimó su capacidad de formar el carácter de Cómodo mediante educación filosófica. Independientemente de sus razones, el resultado fue fracaso histórico, que contrasta dolorosamente con su éxito personal en mantener integridad moral. Esta contradicción plantea cuestión filosófica profunda. ¿En qué consiste el éxito de una vida dedicada a la virtud si esa virtud no garantiza buenos resultados políticos? La respuesta estoica es austera. El valor de la virtud no depende de sus consecuencias externas. Actuar justamente es valioso porque es expresión correcta de la naturaleza racional, no porque asegure victoria, continuidad o reconocimiento histórico. Esta posición no es cómoda. Implica aceptar que puedes hacer todo moralmente correcto y aún así fracasar en tus objetivos políticos, que puedes gobernar con excelencia y dejar un legado que se deshace, que puedes dedicar tu vida al deber y ver cómo la historia desmantela tu esfuerzo. El deber sin garantía de éxito es quizá la forma más pura de compromiso moral, porque cuando el deber depende de expectativa de recompensa, reconocimiento, gratitud, resultados positivos, esa dependencia convierte la virtud en inversión estratégica. Actúas bien porque esperas que actuar bien funcione, pero si actuar bien no funciona, ¿por qué seguir haciéndolo? El estoicismo responde que el criterio de acción correcta es interno, coherencia con la razón, no utilidad externa. Esta postura tiene dignidad filosófica, pero exige renuncias psicológicas difíciles. Exige abandonar la expectativa de que el universo recompensa a los virtuosos, que la historia valida los esfuerzos morales, que hacer lo correcto garantiza buenos resultados. Ninguna de esas expectativas se sostiene empíricamente. La historia está llena de virtuosos que fracasaron y viciosos que triunfaron. Gobernar sin perder el alma, entonces, significa mantener criterios morales internos incluso cuando las presiones externas empujan a abandonarlos, incluso cuando mantenerlos no produce ventajas estratégicas, incluso cuando el contexto histórico no recompensa la virtud. Significa no convertir el poder en instrumento de satisfacción personal, no tratar a súbditos como meros medios para fines del gobernante, no permitir que la capacidad de coaccionar degenere en crueldad,
no confundir la autoridad legal con licencia para el capricho. Para Marco Aurelio, esta preservación del alma requería vigilancia constante, porque el poder corrompe precisamente amplificando vicios caracterológicos preexistentes. Un hombre vanidoso con poder se vuelve megalómano. Un hombre iracundo con poder se vuelve tirano. Un hombre codicioso con poder se vuelve explotador. La filosofía estoica funcionaba como mecanismo de contención, examen diario de motivaciones, corrección de distorsiones cognitivas, recordatorio de mortalidad y límites. La justicia como extensión de la razón implica que gobernar bien no es satisfacer mayorías ni complacer grupos de presión. Es aplicar criterios racionales que reconozcan la igual dignidad de todos los afectados por las decisiones políticas. Eso frecuentemente requiere decisiones impopulares, porque la racionalidad no siempre coincide con los deseos colectivos. Marco Aurelio sabía que gobernar justamente podía generar resentimiento, que sostener el deber podía aislarlo políticamente, que mantener principios podía costarle apoyos. Aceptaba esa soledad como precio inevitable de la coherencia moral. No porque fuera masoquista ni porque despreciara el apoyo político, sino porque reconocía que si la virtud depende de aprobación externa, deja de ser virtud y se convierte en cálculo estratégico. Marco Aurelio. Hoy, dignidad sin imperio. La apropiación contemporánea del estoicismo sufre distorsiones sistemáticas que lo convierten en caricatura de sí mismo. En conversación popular, ser estoico significa reprimir emociones, soportar sufrimiento en silencio, mantener inexpresividad facial ante adversidades. Esta interpretación captura superficialmente algo del estoicismo, la valoración del autocontrol, pero pierde completamente su arquitectura filosófica. El estoicismo no proponía anestesia emocional. Proponía gestión racional de las emociones mediante examen de los juicios que las constituyen. No celebraba el sufrimiento. Ofrecía método para distinguir entre sufrimiento inevitable y sufrimiento añadido por interpretaciones distorsionadas. No predicaba resignación. Enseñaba diferencia entre aceptación de lo incontrolable y acción sobre lo controlable. Este malentendido no es inocente. Cuando el estoicismo se reduce a aguantar sin quejarse, se convierte en ideología potencialmente opresiva que valida estructuras injustas. Si el sufrimiento se debe exclusivamente a interpretaciones mentales erróneas, entonces quien sufre es responsable de su propio sufrimiento por no ajustar su perspectiva correctamente. Esta conclusión ignora que mucho sufrimiento humano tiene causas estructurales, pobreza, violencia, enfermedad, opresión, que no se resuelven mediante reinterpretación cognitiva. El estoicismo auténtico reconocía estas realidades. Séneca escribió sobre la pobreza como mal externo que, aunque no destruye la virtud, sigue siendo preferible evitar. Epicteto, que vivió como esclavo, no afirmaba que la esclavitud fuera indiferente. Afirmaba que incluso en esclavitud se podía mantener libertad interior de juicio. Esa libertad no justificaba la esclavitud como institución. La modernidad tardía, digamos desde mediados del siglo XX hasta el presente, ha intensificado paradójicamente tanto la expectativa de control como la experiencia de inestabilidad. Las sociedades industriales avanzadas producen abundancia material, avances tecnológicos, sistemas de información complejos que generan ilusión de dominio sobre variables que generaciones previas consideraban incontrolables. Se mide obsesivamente métricas de salud, productividad laboral, rendimiento académico, engagement en redes sociales, optimización de rutinas. Esta cultura de medición sugiere implícitamente que todo es optimizable, que existe configuración ideal de variables que produce resultados deseados consistentemente. Pero simultáneamente, las estructuras que organizaban vida previamente estable, empleo permanente, comunidades geográficas cohesivas, narrativas religiosas compartidas, se han fragmentado. Los trabajos son precarios, las personas se mueven geográficamente con frecuencia, las cosmovisiones son plurales y conflictivas. Esta combinación, expectativa de control más experiencia de inestabilidad, genera ansiedad estructural. La ansiedad contemporánea
no es primariamente miedo ante amenaza específica. Es anticipación compulsiva de amenazas potenciales en contexto donde las variables que determinan bienestar parecen simultáneamente controlables, porque la cultura lo promete, e incontrolables, porque la experiencia lo demuestra. El estoicismo, en este contexto, puede funcionar como correctivo útil si se aplica con precisión, no porque ofrezca control real sobre variables externas, sino porque desplaza la atención de lo incontrolable a lo controlable. La ansiedad se alimenta de rumiar escenarios futuros como si fueran inevitables. El método estoico pregunta: ¿ha ocurrido ya este acontecimiento? Si no, ¿por qué tratarlo como real? Si es posible, ¿qué acción concreta puedo realizar ahora para manejarlo? Si no es posible evitarlo, ¿por qué desperdiciar energía mental resistiéndolo? Este proceso no elimina la emoción de ansiedad inmediatamente, pero recorta el mapa mental a territorio operativo. Separa anticipación útil, que produce acción preventiva, de anticipación compulsiva, que solo produce sufrimiento sin función. La distinción entre aceptación racional y anestesia emocional es crucial aquí. Anestesia emocional es supresión, bloquear sentimientos mediante fuerza de voluntad, distracción o sustancias. Esa supresión no procesa el contenido emocional, lo aplaza. Y lo aplazado frecuentemente retorna amplificado. Aceptación racional, en cambio, es reconocimiento. Este acontecimiento ha ocurrido o es altamente probable, resistirlo mentalmente no lo cambia. Desde este reconocimiento decido cómo responder. La aceptación examina, nombra, contextualiza, no huye del dolor. Lo incorpora como dato de realidad que informa acción sin determinarla completamente. La cultura contemporánea del rendimiento, particularmente visible en contextos profesionales de clase media urbana, trata el éxito externo como validación existencial. El valor personal se mide mediante logros, títulos académicos, posiciones laborales, salarios, reconocimiento profesional, métricas de impacto. Esta ecuación convierte la identidad en función de resultados que dependen parcialmente de factores externos incontrolables. Coyunturas económicas, conexiones sociales, decisiones de terceros, simple suerte. Cuando esos factores no favorecen, el fracaso externo se experimenta como colapso identitario. Marco Aurelio atacaría esta fragilidad con precisión. Si tu valor depende de variables que no controlas, has entregado tu dignidad a fuerzas externas, no porque los logros externos carezcan de importancia, importan para bienestar material, reconocimiento social, capacidad de influir, sino porque convertirlos en fundamento de valor personal produce vulnerabilidad estructural. El desapego estoico respecto a resultados no es indiferencia, es reorientación del criterio de evaluación. La pregunta relevante no es ¿obtuve el resultado que quería?, sino ¿actué con virtud en el proceso? Virtud significa, en contexto profesional moderno, excelencia en el trabajo, honestidad en las relaciones, justicia en el trato a otros, valentía para sostener principios ante presiones. Esas cualidades dependen de la gente de forma que los resultados no dependen. Puedes hacer trabajo excelente y que no te contraten por factores ajenos a la calidad. Puedes actuar con honestidad y que eso te perjudique competitivamente. Puedes tratar justamente a otros y que ellos no reciproquen, pero esas virtudes permanecen bajo tu control en sentido relevante. Puedes elegir ejercerlas independientemente de si producen ventajas. Esta reorientación no implica abandonar ambición ni esfuerzo. Implica desacoplar esfuerzo de garantía de resultado. Trabajas con intensidad porque valoras la excelencia, no porque asumes que la excelencia será recompensada proporcionalmente. Esa desconexión libera de la amargura que produce expectativa frustrada, porque cuando asumes que el universo te debe recompensa proporcional a tu esfuerzo, cada fracaso se siente como injusticia cósmica. Cuando reconoces que no existe tal proporción garantizada, el fracaso se vuelve acontecimiento neutral que informa ajustes estratégicos sin destruir identidad. La fama, entendida como reconocimiento social amplio, ha experimentado transformación radical con tecnologías digitales. Previamente, la fama era fenómeno excepcional.
Pocas personas alcanzaban visibilidad pública significativa. Las redes sociales democratizaron la visibilidad, convirtiendo el reconocimiento en métrica cotidiana accesible a millones. Likes, seguidores, views, shares miden constantemente la aprobación ajena. Esta medición continua intensifica mecanismos psicológicos que Marco Aurelio identificaba en contexto imperial: dependencia respecto a opinión externa, actuación performática para generar aprobación, fluctuación de autoestima según respuesta ajena. Pero ahora operan a escala masiva y velocidad acelerada. Un comentario puede volverse viral en horas. Una persona puede ser celebrada un día y cancelada al siguiente. Esta volatilidad hace especialmente evidente lo que Marco Aurelio insistía: basar dignidad en opinión ajena es construir sobre arena. El estoicismo contemporáneo, correctamente aplicado, ofrece resistencia contra esta tiranía de la visibilidad, no mediante rechazo ascético de reconocimiento social, que sigue siendo valioso para coordinación cooperativa y retroalimentación sobre desempeño, sino mediante clarificación de criterio fundamental. ¿Actúo porque considero correcto actuar así o actúo para ser visto actuando así? La diferencia es constitutiva de autonomía moral. Si la acción depende de audiencia, la autonomía se ha perdido. Si la acción responde a criterio interno independiente de observación, la autonomía se preserva. Sin embargo, es crucial establecer límites sobre lo que el estoicismo puede ofrecer legítimamente. No puede eliminar sufrimiento inherente a pérdidas reales. La muerte de personas queridas produce dolor que ningún reajuste cognitivo borra. Enfermedades crónicas causan malestar físico que persiste independientemente de actitud mental. Pobreza material limita opciones de forma que no se resuelve mediante perspectiva filosófica. El estoicismo no prometía que la vida fuera indolora, prometía que parte del sufrimiento es añadido innecesariamente por interpretaciones distorsionadas y que esa parte específica puede reducirse mediante disciplina mental. Pero sufrimiento inevitable permanece inevitable. Tampoco debería usarse el estoicismo para invalidar experiencias de injusticia estructural. Cuando alguien sufre discriminación sistemática, explotación económica, violencia institucional, responder «es solo tu interpretación» o «no depende de ti» es crueldad disfrazada de filosofía. El estoicismo reconocía que los seres humanos son interdependientes y que la justicia es virtud cardinal. Marco Aurelio insistía en actuar considerando el bien común. Esa orientación hacia justicia social es parte constitutiva del estoicismo, no añadido opcional. La dignidad interior no justifica indiferencia ante injusticia externa. Al contrario, proporciona estabilidad moral necesaria para enfrentar injusticias sostenidamente sin colapsar en desesperación. Lo que el estoicismo sí puede ofrecer con honestidad es método para mantener función racional bajo presión. Puede enseñar a distinguir entre acontecimiento y juicio sobre acontecimiento, permitiendo examinar si el juicio amplifica innecesariamente el problema. Puede enseñar a identificar qué variables dependen genuinamente de la gente y concentrar esfuerzo ahí en lugar de dispersarlo resistiendo lo inevitable. Puede enseñar a calibrar respuestas emocionales preguntando si la emoción responde a evaluación precisa de realidad o a distorsión. Puede enseñar a mantener criterios morales estables cuando presiones externas empujan a abandonarlos. La dignidad sin reconocimiento es quizá la prueba más difícil de libertad interior. Vivir bien cuando nadie aplaude, cuando nadie ve, cuando nadie valida. La cultura contemporánea hace esto especialmente difícil porque ha convertido la visibilidad en necesidad psicológica casi básica. Pero esa necesidad es históricamente contingente, no universal humana. Generaciones previas vivían sin audiencias constantes y mantenían dignidad. La capacidad de actuar según criterio propio independientemente de observación externa es forma radical de libertad porque elimina una de las formas más sutiles de coacción, la necesidad de aprobación. Cuando Marco Aurelio escribía para sí mismo en campamentos militares, no anticipaba lectores.
Escribía para mantener claridad moral en condiciones adversas. Esa escritura privada es paradigma de acción sin audiencia. Hacer lo correcto porque es correcto, no porque será visto. Trasladar eso al presente significa preguntarse, si nadie supiera que hice esto, ¿lo haría igual? Si la respuesta es no, la acción depende de reconocimiento. Si la respuesta es sí, la acción responde a criterio interno. La libertad interior, en mundo estructuralmente inestable, no significa ausencia de perturbación emocional. Significa que la perturbación no gobierna, que puedes sentir miedo y actuar valientemente, que puedes sentir ira y responder justamente, que puedes experimentar deseo y elegir templanza, que puedes enfrentar pérdidas sin colapsar identitariamente. Esta libertad no se logra de una vez. Se practica diariamente mediante examen de juicios, corrección de distorsiones, reorientación de atención. Es trabajo continuo, no estado permanente alcanzado. Marco Aurelio fue emperador, circunstancia excepcional que la mayoría nunca experimentará. Pero su pregunta central trasciende esa circunstancia. ¿Cómo vivir con dignidad en realidad que no obedece? Esa pregunta aplica a cualquiera que enfrente circunstancias adversas, resultados incontrolables, pérdidas inevitables, fracasos no merecidos. La respuesta estoica permanece consistente. Mantén criterio moral interno independiente de variables externas. Actúa virtuosamente sin garantía de recompensa. Preserva capacidad de juicio racional ante presiones emocionales. Reconoce límites de control sin resignar responsabilidad sobre lo controlable. Esa respuesta no resuelve todos los problemas que la vida plantea, pero proporciona estructura para enfrentarlos sin perder integridad en el proceso. Y esa integridad preservada es lo que Marco Aurelio llamaba dignidad. Coherencia entre razón y acción que permanece estable cuando todo lo demás fluctúa.